Historia de miércoles fue declarado de interés legislativo por el Senado de la Provincia de Buenos Aires y por el Consejo Deliberante de Azul. Auspician este programa Consejo Deliberante de Azul. El Palacio de la Comida, en Prat 934. Guanaco, alpargatas con estilo. Municipalidad de Azul. Lo Domingo, casa de té y picadas. Tea Home, de Tomás Albornoz. Artículos rurales y alamradores Los Hermanos. Aire Yo Soy, de Jessica Valera. Damero, revestimientos. Ibú, indumentaria. Buenas noches, bienvenidos otra vez a Historia de miércoles, los vivos de los viernes. Hoy vamos a estar con Alexis Labianca, quien es candidato electo del Frente Fuerza Patria, que quedó con un muy buen porcentaje de votos en las últimas elecciones de septiembre de la semana pasada. Ahora sí, lo vamos a invitar que se pueda sumar a este vivo. Hola Alexis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Vale, ¿no? Mejor así, se me escucha bien, vamos con la parte técnica, se me escucha bien, se ve bien, todo eso sí. Se te escucha bien y se te ve bien. Hoy, antes de salir al aire, conversaba que tuve la oportunidad de verte en el Consejo de los Estudiantes hace muchísimo tiempo. Digo, bueno, ya desde ahí estaba defendiendo su posición con muchísima fuerza y su postura acompañando a otros colegios y otras escuelas pública de Azul, no solamente de gestión privada. Bueno, y ahora has vuelto. Mira, Angie, déjame que te cuente un poco la sensación. Vos sabés que sos una de esas personas en la que uno la ve y siempre se vienen buenos recuerdos. Y justamente por ese evento que acababas de contar recién, porque siempre la participación democrática y la discusión política en lo personal me gustó, siempre me atrajo, incluso desde el secundario, que son esas primeras instancias en las que uno se da el debate, y se abre desde pequeños proyectos y que hoy son mucho más grandes y que son mucho más amplios, ¿no? Así que siempre está ahí el buen recuerdo de esa experiencia, y hoy desde otro lugar, y en el Consejo en serio, discutiendo políticas públicas en serio, después de muchos años. Así que el agradecimiento personal e individual. Bueno, muchas gracias. Es mutuo esto de que el recuerdo sea agradable, pero me parece que es muy importante también remarcar esto. Desde que uno está en la escuela secundaria ya puede empezar con algunos canales de participación que tranquilamente pueden decantar en luego una candidatura real y en una banca, en un consejo deliberante, en el que ahora no lo vas a ver como un adolescente azuleño, pero sí lo vas a seguir viendo como un joven con ideales y que tiene ganas de que Azul crezca, que creo que es un poco lo que nos pasa a todos, que tenemos ganas de que Azul crezca. Sí, claro. De eso no hay ninguna duda, y retomando aquella experiencia que mencionabas recién, es muy significativo que las bancas que ocupamos en aquel momento eran las bancas peronistas, las que ahora son las bancas peronistas, que el lugar donde estábamos sentados, y que hoy es el lugar donde vamos a repetir la experiencia, ¿no? Entonces, creo que es muy significativo desde ese lugar, fundamentalmente para discutir el Azul que proyectamos, el Azul que estamos soñando, y que claramente responde a un proyecto político mucho más amplio y hoy con un rol más profesional. Esto que decís de un Azul proyectado políticamente, pero también viéndolo no desde lo individual, sino también desde lo regional y desde lo provincial, me gustaría que hablemos un poco de lo que fueron las elecciones del domingo pasado, que tiene una diferencia significativa, significativa en cuanto quizás, entre comillas, el color, porque en realidad la diferencia de votos entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria no fue tan grande, fueron muy pocos votos, menos de 200, pero sí hay un contraste interesante al menos, o para que nos pongamos a pensar todos, desde cada uno desde su rol, ahora lo analizaremos desde tu posicionamiento en Fuerza Patria,
en la diferencia con la séptima sección electoral y con la provincia en general. Sí, claro. Mira, yo creo que hay un montón de análisis para hacer. Uno se hace cargo de los números que salen y en consecuencia se trabaja. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que es una cuestión cronológica y temporal. A ver, nosotros cuando se inicia la gestión encontramos un municipio en el que había que trabajar muchísimo, fundamentalmente para ordenarlo. Eso conlleva un plazo, conlleva un tiempo, al punto de que hoy somos uno de los municipios más transparentes de la provincia de Buenos Aires. No solamente lo digo desde la ciudad, sino desde el partido completo, en el que cada azuleño y azuleña puede saber específicamente dónde están cada uno de sus centavos y cuáles son las políticas que se están llevando adelante. Uno después podrá hacer la evaluación si se está de acuerdo, si está en desacuerdo. Son 5 pesos aparte, lo importante es saber en qué se está destinando y ese nivel de transparencia se logra con un trabajo articulado entre la totalidad de las áreas en la totalidad del partido. ¿Por qué destaco esto? Porque es un trabajo permanente que se hace para que el vecino o vecina tenga esa garantía, de que sepa dónde se está invirtiendo y qué es lo que se está haciendo. Bueno, en consecuencia, posterior a ese nivel organizacional, que incluso se sigue trabajando permanentemente en eso, es importante destacar y saber que se inician diferentes frentes en diferentes áreas. Dicho de otra manera, la atención de salud se inicia y se empieza a gestionar. Después, la atención en relación a la obra pública en un contexto nacional absolutamente adverso, en el que se retira la obra pública de todos lados, en Azul se hace presente y se empieza a trabajar desde diferentes sectores. Lo mismo desde el desarrollo de la comunidad, desde el sector de seguridad, que es personalmente donde me toca trabajar y donde trabajé durante todo el año pasado. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque está claro que si uno mira los números, nosotros acá en el casco urbano, en la ciudad de Azul como tal, Fuerza Patria saca una diferencia y sale ganador en nuestra ciudad puntualmente. De hecho saca el 36% de los votos y es en las localidades donde nuestra fuerza política no llega a hacer esa diferencia. ¿Y qué creemos nosotros? Que es una cuestión cronológica. No llegamos. Es eso. Y por eso digo que somos muy optimistas de cara a lo que viene, porque nuestro proyecto político es de 4 años, no es ni de 6 meses, ni de 2 años, ni de una cuestión meramente electoral, sino que es un proyecto político mucho más amplio y que en consecuencia, obviamente que están las localidades adentro y que conllevan también esa inversión que es necesaria y esa voluntad del Estado para poder salir adelante. Claramente las urnas lo reflejaron en Chillar y en Cachaí y en 16 de julio también, y es ahí hacia donde vamos a apuntar y hacia donde vamos a proyectar. No por los resultados, sino porque está dentro del proyecto que se planificó durante muchos años y que lleva una gestión completa, de mínima. Alexis, ¿y qué opinás de lo que fue la elección en la séptima sección, que también venía muy peleada, luego Fuerza Patria logra despegar, y bueno, finalmente no solamente Inés Laurini accede a una banca en el Senado provincial, sino que los 3 referentes de Fuerza Patria van a ser quienes estén representando a esta región? Mira, para quien lo escucha y por ahí no está muy en tema, hay que destacar que en las bancas de provincia de Buenos Aires, en el Senado, se ponían 3 bancas, que son de la séptima sección electoral, que a nosotros nos toca representar, que se ponían con posibilidad de ser electos desde los diferentes sectores, de los diferentes partidos. Las 3 bancas las gana Fuerza Patria y eso es un hecho que hacía más de 20 años que no sucedía. Y esto me parece fundamental destacarlo, porque quien encabeza la lista es ni más ni menos que Inés Laurín, una persona que tiene una vasta y amplia capacidad técnica legislativa, que conoce muchísimo el territorio y que conoce mucho de legislación, y en consecuencia es la voz de la experiencia azuleña y del territorio azuleño que va a ir a representarnos a las bancas del Senado de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos, que es donde se discute gran parte de las políticas públicas de no solo nuestro territorio, sino de toda la provincia. Claro. Así que una alegría gigantesca, ¿no? Tener la posibilidad de que Inés esté en ese lugar. Uh-huh. Y también en la provincia, Fuerza Patria hizo una elección, quizás con la diferencia aún más grande que en la séptima sección. Hubo algunas secciones específicas en las que la diferencia fue muy amplia con la segunda fuerza, en otras un resultado más
más ajustado, en otros La Libertad Avanza ha quedado primera, pero en líneas generales fue una muy buena elección de Fuerza Patria en la provincia. ¿Qué análisis hacen ustedes respecto a esto? Mira, en esta diferencia que vos estabas marcando recién son más de 1 millón de votos. Para hablar de números concretos, son más de 1 millón de votos que Fuerza Patria saca por encima de la fuerza que salió segunda, que es la Libertad Avanza. ¿Qué queremos con esto? Que hay varios análisis. Nuestro análisis siempre es positivo, pero lo digo no desde el lugar de que hay un rechazo al gobierno nacional, que también lo hay, por supuesto, sino de que nuestro proyecto político es el único que va en positivo y que tiene una propuesta concreta. Esa propuesta concreta es mayor cantidad de obra pública, educación, salud, y que se vio reflejada y se ve contrastada con la década kirchnerista fundamentalmente. Bueno, ese estado presente se polariza con un estado que empieza a correr de manera permanente y que, bueno, ahora lo estamos viendo reflejado con los vetos que acaban de suceder, ¿no? Entonces, en esa locura de correr al Estado absolutamente de todos los sectores, nuestra fuerza política es exactamente lo opuesto y hemos tenido muchísima cantidad de oportunidades de poder demostrarlo. Y ese es el camino que nosotros consideramos que hay que seguir sosteniendo. Entonces, por eso digo, no es un voto rechazo al gobierno de Milei, sino que consideramos que es un voto en positivo hacia nuestra fuerza política, porque siempre es en positivo. Hay que abordar la problemática sobre salud mental ya, nos dice Sí, claro. el primer mensaje. Sí, Creo claro. que son días muy duros para las personas. Bueno, estamos justamente en el mes contra el suicidio o que busca, ¿no?, concientizar sobre esta problemática y hace unos pocos días hemos perdido a una ciudadana también, así que bueno, coincido con este Sí, claro. pedido. Mira, yo creo que la salud mental durante muchísima cantidad de años no se tuvo en cuenta y fue relegada a no más que un psiquiatra. Entonces, digo, el rol del psiquiatra es fundamental, sí, no hay ninguna duda sobre eso. Ahora, hay un montón de aspectos más sobre los cuales hay que trabajar. Pienso fundamentalmente en toda la estructura psíquica y mental en términos de salud y en términos preventivos también, que es la sociedad un poco, incluso desde el proyecto político que proponemos, siempre pensándolo desde lo colectivo y lejos del individualismo. Entonces, ¿cómo te relaciono esto con proyectos de salud mental? Mira, me ha tocado en lo personal hacer un estudio sobre el caso y ver estrictamente números de cómo se trabaja en diferentes distritos, y no es casual que haya un crecimiento exponencial a nivel mundial de este tipo de problemática. Entonces, ¿de qué habla esto y de qué se refleja esto? De la sociedad un poco en la que estamos inmersos, y la pregunta es, ¿nosotros qué hacemos frente a eso? Bueno, un estado presente. Siempre la respuesta va acompañada necesariamente de una política pública que acompaña. Mira, nosotros en términos de salud, en un contexto como este en el que se está desfinanciando el Garrahan, nosotros en Azul tenemos, en el partido de Azul tenemos 3 hospitales municipales, en los cuales hay que mejorarlos, clarísimo que sí. Ahora fíjate si no es importante la política pública en términos de salud. ¿Hay que mejorarlo? Sí, claro que sí. Siempre es poco y siempre falta, pero bueno, es un punto fundamental en el que estoy absolutamente de acuerdo y es necesario trabajarlo y abordarlo de manera multidisciplinaria para poder llegar lo más rápido posible a buenas definiciones. Sí, y déjame coincidir con vos en que salud mental no se delimita a un psicólogo o a un psiquiatra, No, sino que clarísimo. hay muchísimo más para hacer y no solamente desde lo clínico, ¿no? Hay un montón de cuestiones terapéuticas que también... A eso mismo me refería recién cuando decía que se reduce solo a la cuestión clínica y que hay que trabajar mucho más en la prevención y que no necesariamente hay que ser un estricto profesional de la salud para poder abordarlo, sino que hace falta conocer del tema y que se conozca las problemáticas en específico. Bueno, pasamos a la próxima pregunta que dice, ¿qué propuestas tenés pensadas para tratar de mejorar el partido? Mira, vos sabés que es muy importante la pregunta, porque no es un proyecto que pueda ser tratado en una sesión, sino que es una estructura política. ¿Y a qué me refiero con una estructura política? Lo más importante es lo que se lleva adelante desde el proyecto nacional y popular.
que ese es el gran proyecto y el gran desafío, que es discutir las políticas públicas de cara a una sociedad y de cara a un momento histórico y bisagra, que es el que estamos viviendo a nivel nacional. ¿Cómo te transparento esto y cómo lo llevamos adelante? Fundamentalmente por la experiencia de territorio que se está teniendo en cuenta de cara al Ejecutivo. Hay un montón de funcionarios y de funcionarias que están trabajando de manera permanente en el territorio y que hay un montón de materias que es necesario legislar y regular. No voy a entrar en muchos detalles sobre posibles proyectos concretos porque hay que trabajarlos específicamente, hay que escribir muchísimo y hay que leer muchísimo más en consecuencia, pero sí creo que es importante tener en cuenta que los principios y los valores que uno lleva adelante son siempre los mismos y en consecuencia ese es el proyecto sobre el que estamos trabajando. Perfecto. Tenemos algunos mensajitos más. La próxima dice, ¿qué esperás como concejal electo para las próximas elecciones de octubre? Bueno, mira, es importante la pregunta, porque ahí sí es necesariamente una elección bisagra en la que se le va a dar respuesta al gobierno nacional, porque son elecciones nacionales. En consecuencia, hay que trabajar y hay que ver un montón de detalles, y fundamentalmente creo que es una de las cosas más importantes que la gente se acerque a votar, independientemente de si está muy de acuerdo o poco de acuerdo, es importante que se expresen las urnas. Mira, entre las distintas fuerzas políticas, te traslado datos para poder materializarlo, ¿no? Entre las distintas fuerzas políticas, en el 2023 se juntaron, una de las fuerzas políticas juntó 13.000 votos, la otra 12.000 votos y la otra 13.000. O sea, 13, 12, 13 más o menos. Y en esta elección de ahora se juntaron 12, 12 y 4. O sea, me explico la desproporcionalidad en términos electorales. ¿Y a qué me refiero con esto? Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta de cara a la elección de octubre es si llegás o no llegás a fin de mes. Es eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque la macroeconomía la gestiona el gobierno nacional. Y en ese si llegás o no llegás a fin de mes, tener en cuenta y recordar cuál era el modelo político con el cual llegabas mejor a fin de mes. Se resume a eso. O sea, apagar un poco el tele y las redes sociales y abrir un poco más la heladera y ver cómo se está yendo en el cotidiano. Entonces, teniendo en cuenta y atendiendo a ese detalle que te comentaba recién, nosotros somos muy optimistas de cara a una elección mucho más amplia, mucho más estructural y que está claro que se vienen un montón de realidades distintas. Y ejemplo de eso concreto fue la elección en Provincia de Buenos Aires, en lo que charlábamos recién, que se sacaron más de 1 millón de votos. Así que muy optimista en ese sentido, primero para impulsar el proyecto nacional y popular, y en segundo lugar para frenar un poco la motosierra alocada de Milei, que no tiene ningún sentido y no tiene más lugar en nuestra patria. Bueno, Alexis, yo quiero sumar que además es importante, por un hecho, me sale un poco la profe, pero un hecho histórico que es el poder elegir y lo que le ha costado a este país el poder elegir democráticamente. Luego, bueno, daremos, como en este caso, los espacios, la discusión política, podremos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero me parece que tener la posibilidad de elegir quienes nos representan, no solamente quienes ejercen un poder ejecutivo, sino también el legislativo, que es tan importante, y entender bien cuál es la diferencia entre los tres poderes y qué puede hacer cada uno de estos poderes, porque próximamente en diciembre asumirás como concejal y hay un montón de cosas que vas a poder hacer, pero hay otro montón de cosas que no vas a poder hacer, y eso también es parte de nuestra república y es parte de entender cómo funciona nuestro país y nuestro sistema de gobierno. Clarísimo, ¿no? Mira, no hay ninguna duda en los roles de los diferentes poderes, en un sistema de pesos y contrapesos, los cuales cada uno tiene sus competencias y que se trabaja posteriormente. Ahora, hay algo que es importante también destacar, que son herramientas fundamentales de gobierno. O sea, son siempre herramientas de gobierno. Por ejemplo, si se presupuesta o no se presupuesta, pasa por el Consejo Deliberante, pasa por diputados y senadores provinciales y pasa por diputados y senadores nacionales. Es decir, ¿dónde se va a invertir? ¿Cómo se va a invertir? Y en consecuencia, ¿cómo se regula? Pasa por el poder más amplio y el poder más democrático, que es el poder legislativo. Está clarísimo que el poder legislativo no tiene la potestad voy a ser muy concreto para que se entienda del otro lado,
no tiene la potestad de ir y mover una máquina vial sobre una calle determinada, está claro que eso no. Ahora, si se desfinancia o si no se desfinancia la universidad pública, un hospital en el caso de Azul, o si se financia o no se desfinancia institutos universitarios provinciales, eso sí pasa por el legislativo y son herramientas clave, por ejemplo, en lo que se dio el rechazo al veto en la emergencia anticapacidad. Entonces, por eso digo, son herramientas fundamentales en el clave político. Desde ahí es donde se dan las discusiones más amplias y donde hay que ponerse de acuerdo en las cuestiones más importantes y donde no se puede llevar puesto a ningún sector político, sino que hay que charlar, conversar y discutir posteriormente cada una de las políticas públicas que se están llevando adelante. Bueno, seguimos con la última. Ya no te queremos robar más tiempo de un viernes a la noche, Mira, yo pero nos político parece que todo el día. Así que... la última pregunta que tenemos acá para vos dice, ¿cómo podemos hacer para que Azul crezca en cuanto al trabajo? Bueno, excelente pregunta. Mira, me voy a tomar la potestad de tomar muchas palabras del intendente, pero creo que son muy, muy gráficas y que se pueden explicar concretamente. Hay como una nebulosa alrededor de las empresas que se vienen a radicar acá en Azul. Y hay como un saber popular de que en Azul se cobra caro para que las empresas se instalen. Y eso es cierto, se cobra caro. ¿Por qué se cobra caro? Y esto es importante que el vecino o vecina que está del otro lado lo tenga siempre en cuenta. Porque a la empresa que se viene a radicar en Azul, el municipio, no esta gestión, el municipio de Azul durante muchos años tuvo que decirle, y tiene que decirle, no hay ningún problema, instalate en Azul, pero vas a tener que tener una subestación eléctrica para que puedas autoabastecerte de energía. El productor que está del otro lado te mira así y te dice, ¿qué? O sea, ¿qué locura me estás planteando? Está claro que hay polos productivos mucho más cercanos, como por ejemplo Tandil o La Barría, sin ir mucho más lejos, donde esos problemas están resueltos. Y este problema que nosotros, que te estoy contando ahora, que es el tema de la energía de cara a las empresas, no es un problema que lo hayamos descubierto ahora ni nada por el estilo, este es un problema que se viene trabajando y que se viene trabajando desde esta fuerza política hace muchos años, y que en consecuencia se sabe específicamente qué es lo que hay que hacer, que es gestionar y repotenciar a nuestra ciudad en términos energéticos. Esas gestiones actualmente se están llevando adelante y ojalá y bienvenidos sean que se puedan instalar lo más pronto posible para poder sacar adelante una de las cuestiones más importantes que tenemos en Azul, que es el tema del trabajo, que es el privado que llega y se instala en nuestro parque industrial. Eso yo creo que va a ser un momento clave y bisagra de cara al privado que tiene intención de geolocalizarse su empresa en nuestro partido. Bueno, has sido muy categórico con la respuesta y muy claro también con la misma. Alexis, déjanos como última cuestión en claro quiénes son los integrantes a partir de diciembre de 2025 de la bancada de Fuerza Patria en nuestra localidad. Bueno, fundamentalmente lo tenemos a Xavier, que con una experiencia impresionante de cara al legislativo, no solamente desde lo personal, sino también desde lo político, un compañero militante histórico. Después lo tenemos a Gastón Blando, también con experiencia en territorio, lo tenemos a Gisela Arbiza, lo tenemos a Juani Cabral, lo tenemos, voy a estar yo, por supuesto, va a estar Laura Barba Larga. Déjame que siga con el recuento. Ahí ya van 6. Y ahí está. Que por eso te quería hacer el recuento para ver si me estaba faltando alguno. Creo que ahí estamos. Ahí están. Entonces, bueno, estarán Xavier, Gisela y Gastón, que siguen 2 años más, y se suman a esta bancada, bueno, Alexis Labianca, que hoy nos está acompañando, también se suma Laura Barba Larga y Juan Cabral, que justamente también es de la localidad de Chillar. Exactamente. Bueno, Alexis, muchísimas gracias por haberte sumado, por haber respondido todas las preguntas. Un gusto tenerte acá, te deseamos muchísima suerte en tu gestión y que esa suerte se pueda traducir en un trabajo legislativo
concreto, certero y que sea de mucha prosperidad para toda la localidad. Muchísimas gracias. Mira, déjame acotar por último que creo que una de las particularidades de esta fuerza política es la territorialidad. Creo que los compañeros que han ocupado las bancas peronistas históricamente han tenido esa característica que es llevar la voz de los sectores que generalmente no tienen voz, y es hacia ahí hacia donde apuntamos, y es lo que queremos incrementar urgentemente, que es los barrios populares, llegando al Consejo Deliberante a través de diferentes herramientas y diferentes instrumentos. Creo que eso es fundamental y que nuestro proyecto político tiene sobradas capacidades para poder hacerlo. Buen vivo, gracias, nos dice Gerald, estuvo genial, grande Ale, nos dice Cata, muy bueno, saludos, nos dice Ailu, y Marty nos aplaude. Bueno, cuánta tribuna del otro lado mirando este vivo. Muchísimas gracias a todos por sumarse. Quiero volver a hacer hincapié en la importancia de que el 26 de octubre vayamos todos a votar lo que creamos, pero que vayamos a votar con conciencia, y para eso vamos a seguir abriendo el juego en este programa, así que el viernes que viene nos volvemos a encontrar con un nuevo vivo. Muchas gracias a todos, gracias Alexis, nos vemos. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Adiós, chau chau. Chau, chau.